José, padre biológico de Yeshua. Llegó la hora de la verdad. ¿Era José el padre biológico de Jesús o simplemente cumplía un rol adoptivo? Vamos a revelar algunos secretos que nos dejan el rastro para poder llegar a las conclusiones correctas. Primeramente, vemos en los evangelios, tanto en el de Mateo como el de Marcos, Lucas y Juan, que a José se le llamaba el padre de Jesús, pero no dice nada de padre adoptivo. Incluso se le hace referencia a Yeshua como hijo de David. Ahora, ¿quién era el portador genético del linaje de David? ¿Quién era el portador genético del linaje de David? ¿María o José? La escritura nos dice lo siguiente, Lucas 1, 26, 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, a un varón que se llama José, de la casa de David. Lucas capítulo 2, verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto José era de la casa y de la familia de David. Los evangelios nos muestran que José era el legítimo descendiente de David. ¿Cómo pues pudo haber pasado el linaje de David hacia Jesucristo sin antes haber pasado por José? El Mesías de Israel debía de cumplir características propias del Mesías judío y no del Mesías concebido al interior de la religión imperial llamada cristianismo. Desafortunadamente, las alteraciones de las escrituras, las interpolaciones, por supuesto las pésimas interpretaciones, han llevado a pensar que José nada tuvo que ver con el embarazo de María y que más bien Jesús heredó el linaje de David a través de la madre, esto es decir, de María. Y la verdad es que nada dice de María en relación al linaje de David. Por otro lado, con total claridad nos muestra que el descendiente directo de David era José. Así que para que la semilla genética del rey David estuviera en Yeshua, necesariamente tenía que ser hijo biológico de José. La idea de que el Espíritu Santo fecundó a María es producto de una mala interpretación del texto bíblico, en lo cual estaremos profundizando en un futuro video o en otros videos más adelante. A través de este confirmaremos que nuestro Santo Maestro es descendiente biológico de David y por lógica descendiente biológico de José, que según los evangelios era el portador de la línea genética de David. Las mujeres en los tiempos bíblicos del judaísmo, del segundo templo y previos e incluso posteriores, no concedían el orden monárquico. Una mujer no podía conceder la sucesión al trono de David. Esto era algo que solamente se le concedía a los hombres, es decir, la línea de la monarquía venía necesariamente por un hijo varón y de un hijo varón a un descendiente varón. Por tanto, María queda descartada como la portadora de la línea sucesoria y que por medio de ella se le entregaría el trono,
o por medio de su sangre y de su genética se le daría el derecho a Jesús de sentarse en el trono de David. Esto es un grave error. El derecho que Jesús tiene de sentarse en el trono de David proviene de José, su padre, que según los 4 evangelios era descendiente directo de David. Veamos pues las características que los profetas nos dan acerca de cómo sería nuestro Mesías. En primer lugar, debía de ser 100% humano, pues era directo descendiente del rey David. Un Mesías concebido desde las esferas romanas es un arquetipo de semidios, porque un Dios vino a procrear con una mujer humana, y esta idea es completamente proveniente del sistema de interpretación griego. Pero la Escritura nos dice que es descendiente directo del rey David, por tanto tendría que ser humano. Jeremías 33:17. Porque así ha dicho el Eterno: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Esta es la promesa que Dios le hace al rey David, y es una promesa que es corroborada por Isaías capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Podemos ver entonces que Dios le hace una promesa extraordinaria al rey David, y esta promesa él no la puede revocar. En el Salmo 132:11 dice: juró el Eterno a David y no se retractará, que de su descendencia habría un gobernante sobre el trono de Israel para siempre. El Mesías debía ser completamente humano, ya que Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si fue hecho semejante a los hombres, tiene que ser semejante en todo, con un papá humano y una mamá humana. Genéticamente un hombre está compuesto por 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre, con lo cual se crea una célula producto de esta unión con un total de 46 cromosomas, y así se puede gestar un humano, es decir, 100% humano. Si nosotros quitamos a José de la línea de sucesión, entonces desconectamos a Yeshua del pacto davídico, de la promesa que Dios hizo a David. Si nosotros quitamos a José como padre biológico de Jesús, entonces Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, jamás recibió la herencia biológica en relación al trono de Israel. Y si Jesús es simplemente un hijo adoptivo de José, pues tendría que ser necesariamente un hijo adoptivo de David. ¿Y cómo un hijo adoptivo podría reclamar el trono sin tener sangre real? Volvamos a verlo. Lucas 1:26. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El texto de Lucas nos dice que entre María y José, el portador biológico de la simiente de David era José y no María. Esto nos tendría que dejar claro que para que Jesús fuese portador de la herencia monárquica y de la promesa, Jesús mismo tendría que ser descendiente biológico de José, pues de María nada se dice en relación a su descendencia biológica,
con respecto a el rey David. Tal vez María fuese de la tribu de Judá, pero no descendiente directo del rey David. El descendiente directo del rey David era José. José, el hombre anulado, el hombre del que nadie nunca predicó, el hombre que fue enterrado teológicamente. Y en el cristianismo que surgió a partir del segundo siglo, prácticamente a consecuencia de las malas interpretaciones en relación al alumbramiento de María, se gestó una divinización nefasta de la Virgen María y se dio a luz a una doctrina, el misterio de la Santísima Virgen María y la concepción divina. Todo esto al mejor estilo de la mitología griega pagana. Pero la realidad fue otra. José, según las Escrituras, como portador legítimo del linaje de David, tendría que haber estado completamente vinculado al origen de Yeshua. ¿Cómo sería posible que el linaje de David pasara a José y posteriormente de José a Jesús sin que José tocara a su esposa? El embrión que se estaba gestando en el vientre de María debía aportar la carga genética del rey David para tener el legítimo derecho a sentarse en el trono de Israel. Si Yeshua no era portador genéticamente del linaje de David, entonces Yeshua sería un usurpador al reclamar el trono de David. Pero todos sabemos que en el vientre de María se estaba gestando un embrión que estaba en completa conexión con David, y para que estuviera en conexión con David debía estar en conexión biológica con el descendiente directo del rey David, que era José. Los 4 evangelios hablan acerca de Yeshua como hijo de José el carpintero y como hijo de David. En Romanos capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, el Mashiach, que era del linaje de David según la carne, Entonces las escrituras en Romanos capítulo 1, verso 3 nos dicen que el Mesías era del linaje de David según la carne, es decir, biológicamente hablando. La idea de que José era padre adoptivo de Yeshua es una idea espuria, es una idea engañosa, porque un hijo adoptivo no puede reclamar el trono, tiene que ser legítimo y con una descendencia biológica legítima. Así que si José era padre adoptivo de Jesús, ¿cómo es que el texto de Romanos dice que era hijo de David según la carne, biológicamente hablando? Y sabemos que María no era descendiente del rey David. Como dice aquel viejo adagio, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Es hora de que abramos los ojos. Es hora de que empecemos a sacar de nuestra cabeza las ideas fantásticas, las ideas mitológicas, y aceptemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Shalom. Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana.